8 personas entraron a una vecindad de cartón y cambiaron para siempre la televisión de todo un continente. Durante más de una década, millones de niños en América Latina se sentaron frente al televisor a las 7 de la tarde a ver a un niño sin familia, viviendo en un barril, hacerlos reír hasta llorar. Pero la vida fuera de la vecindad nunca fue tan graciosa. El Chavo del Ocho se estrenó el 20 de junio de 1971, en el Canal 8 de México. Era un programa de bajo presupuesto, grabado en vivo, con errores que quedaban en pantalla. No importó. El público lo amó desde el primer episodio. En su mejor momento, el programa fue visto por más de 350 millones de personas en todo el mundo. Fue doblado a más de 50 idiomas. En Brasil, Don Ramón se volvió un ícono pop nacional. En Indonesia lo transmitían con subtítulos. En Italia lo pasaban a la hora del almuerzo. 8 actores. Una sola vecindad. Y un legado que dura más de 50 años. Pero detrás de esas risas, cada uno de esos actores vivió una historia completamente diferente. Algunos triunfaron, otros se perdieron. Y varios ya no están con nosotros. Esto es lo que pasó con el reparto de El Chavo del Ocho. Ramón Valdés / Don Ramón. Empezamos con el que para muchos fue el alma real del programa. No el Chavo, Don Ramón. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1924 en Ciudad de México. Creció en una familia artística. Su hermano mayor era nada menos que Germán Valdés, el legendario Tintán. Gracias a él, Ramón empezó en el cine a finales de los años 40, trabajando junto a Cantinflas y otros grandes de la época de oro. Pero su vida cambió en 1971, cuando Chespirito le propuso el personaje de Don Ramón. La única indicación que le dio fue: sé tú mismo. Lo que nadie sabía es que Don Ramón, el papá sin dinero, sin trabajo, siempre escapando del casero, tenía mucho de la vida real de Ramón Valdés, padre de 10 hijos en 3 matrimonios. El actor también sabía lo que era no tener un peso. En 1979 dejó el programa. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias con Chespirito, de cansancio, de motivos personales. Lo que sí es claro es que en 1985 le diagnosticaron cáncer de estómago. Y aquí viene el detalle que muy poca gente conoce. Su familia decidió no decírselo. No recibió quimioterapia. Los médicos le dieron 6 meses de vida. Y vivió 3 años y medio más. En esos años siguió trabajando. Hizo giras de circo por Latinoamérica. Viajó a Perú. Hasta que los dolores se volvieron insoportables. Su nieto Miguel reveló algo que nadie sabía. Un tumor en la columna le bloqueó los nervios del dolor, funcionando como un anestésico natural. Fue algo muy padre que le ayudó a no sufrir tanto en sus últimos días, dijo. Carlos Villagrán lo visitó en el hospital, y cuenta que incluso en ese estado, con el cuerpo destrozado por el cáncer, Ramón Valdés se despidió con humor. No llores, cachetón. Allá abajo te espero. El 9 de agosto de 1988, Don Ramón murió. Tenía 63 años. Lo enterraron en el Panteón Mausoleos del Ángel. Y curiosamente, uno de los últimos capítulos que grabó fue en un cementerio, caminando hacia la niebla, como si supiera. Angelines Fernández / La Bruja del 71. Si la historia de Don Ramón es trágica, la de la actriz que interpretó a su eterna enamorada es directamente de película. Angelines Fernández nació el 30 de julio de 1924 en Madrid, España. Y aquí viene la parte que la mayoría no sabe. A los 14 años, Angelines estaba en plena guerra civil española, y no como espectadora. Participó en la resistencia antifranquista. Cuando Franco ganó en 1939, su vida corría peligro. Huyó. Primero a Cuba, luego a México, donde llegó en 1947.
El presidente Lázaro Cárdenas había abierto las puertas del país a los exiliados republicanos. Fue don Ramón quien la presentó con Chespirito. Y esa amistad con Ramón Valdés fue quizás la más bonita de todo el elenco. Su nieto Miguel lo confirmó. Cuando Ramón murió en 1988, Angelines fue la única del reparto que estuvo en el velorio. Se quedó horas. Le decía, mi Roro, mi Roro. Fue una fumadora de toda la vida. El cigarro la acompañó décadas, y fue el cigarro el que al final la venció. El 25 de marzo de 1994, Angelines Fernández murió en Ciudad de México por cáncer de pulmón. Tenía 69 años. Paradójicamente casi la misma edad que el número de su apartamento, el 71. La enterraron en el mismo panteón que Ramón Valdés, a pocos metros uno del otro. La bruja del 71 y don Ramón, juntos hasta el final. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. El profesor Girafales era el hombre más alto de la vecindad, el más culto, el más elegante. Lo que no era, era rico. Rubén Aguirre nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila. Tenía título de ingeniero agrónomo, aunque nunca lo ejerció. Fue locutor de radio, luego actor. Su ta se volvió una de las frases más icónicas de la televisión latinoamericana. Después del Chavo, puso su propio circo con el personaje. Giró por toda América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Colombia. Durante años vivió de eso, hasta que en 2007, camino a Sinaloa para una función, su camioneta chocó de frente contra un camión. Su esposa sufrió una fractura. Él quedó con lesiones graves en la columna vertebral. Desde ese día, Rubén Aguirre nunca volvió a ser el mismo. La diabetes avanzó. Un médico en Argentina le recetó cortisona en dosis excesivas, lo que lo hinchó y complicó todo más. Las deudas médicas se acumularon. En 2015, desesperado, escribió una carta pública a la Asociación Nacional de Actores de México, pidiendo que le pagaran su parte de la caja médica. $5,000. La respuesta, silencio. El profesor Girafales ganaba $35 al mes cuando empezó el programa. El 17 de junio de 2016, 2 días después de cumplir 82 años, Rubén Aguirre murió en Puerto Vallarta por complicaciones de neumonía. Enfermo y endeudado. Su hijo lo describió así. Vivió a todo dar, comió lo que quiso, tomó lo que quiso, y de repente, no más se fue. Roberto Gómez Bolaños / Chespirito. Y llegamos al creador. Al cerebro detrás de todo, al hombre que fue el Chavo. Roberto Gómez Bolaños pasó sus últimos años luchando contra el Parkinson. La enfermedad lo fue apagando lentamente. El 28 de noviembre de 2014, murió en Cancún. Tenía 85 años. Florinda Mesa dijo que murió en sus brazos, que sus últimas palabras fueron, «Mi bonita, tú has sido», y que se fue con una sonrisa en el rostro. El homenaje en el Estadio Azteca. 2 días después, reunió a miles de fanáticos disfrazados del Chapulín Colorado y del Chavo. Un protocolo que el propio Chespirito había preparado y firmado con Televisa para que se activara llegado ese momento. Pero incluso su muerte generó polémica, porque Carlos Villagrán, Kiko, puso en duda la fecha oficial. Sugirió que el cajón en el velorio podría haber estado vacío, que la rapidez del homenaje no cuadraba. Florinda Mesa respondió fulminante, «Es una infamia, con eso no se juega». ¡Federico! ¡Mami! Y también te estaba diciendo que... Carlos Villagrán / Kiko Carlos Villagrán. El Kiko, los cachetes inflados, el traje de marinero y los berrinches monumentales. El que se fue en 1978. Y nunca hizo las paces del todo con Chespirito.
Villagrán se fue en 1978 alegando que Chespirito no le reconocía su aporte creativo al personaje. Se fue a Venezuela, donde se volvió estrella con su serie Federico, con K, para evitar problemas legales, años de demandas, años de silencio. En 2023, los rumores de un cáncer de próstata lo pusieron en tendencia. Villagrán lo negó públicamente, pero su hija Vanessa confirmó después que sí lo tuvo, 25 sesiones de radiación, y mientras él luchaba contra eso, ella también batallaba contra un cáncer de mama, padre e hija, enfermos al mismo tiempo. A sus 81 años, Carlos Villagrán sigue activo. Presentaciones, eventos, apariciones y polémicas, porque fue él quien sugirió que Chespirito quizás no murió el día anunciado, que el homenaje en el Azteca fue demasiado rápido, que algo no cuadraba. Florinda respondió, es una infamia, con eso no se juega, y el Internet tomó partido. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, y después está ella, la Chilindrina. Nadie del reparto lleva más tiempo siendo su personaje que María Antonieta de las Nieves. El Guinness lo certificó. Más de 48 años interpretando al mismo personaje. Ningún actor en la historia ha hecho eso. Pero el 2025 fue un año difícil para ella. Después de una gira en Perú, regresó a México en un estado que preocupó a todos. Hospitalización de emergencia, niveles bajos de sodio, problemas neurológicos. En algún momento llegó a tomar 19 pastillas al día. Ella misma lo describió con brutalidad. Cuando me vi en el espejo dije, eso es un cadáver, no es posible que sea yo. Y al mismo tiempo, anunció algo que nadie quería escuchar. Ya no puede seguir siendo la Chilindrina. Después de 50 años, el personaje que la hizo famosa en todo el mundo ya no puede seguir el ritmo de su cuerpo. ¿Ya se fue en Perú? Dijo, el cuerpo me está cobrando la factura. Florinda Mesa, Doña Florinda y la Popis, sigue activa a sus 76 años. Pero desde la muerte de Chespirito en 2014, su vida se convirtió en una guerra constante. Contra los hijos de su marido por los derechos de autor. Contra la bioserie de HBO Max que la pintó como la amante que destruyó un matrimonio. Contra el Internet que rescató entrevistas viejas sacadas de contexto. Mi nombre, mi imagen y mi vida son míos. Escribió en Instagram. Y preparó su propio documental. Atrévete a vivir. Su versión. Su verdad.